Hi everyone and welcome. I am joined today again Hola a by todos y bienvenidos. Doctorov and Hoy me acompaña nuevamente Gilbert Doctorow, his un analista de asuntos internacionales e historiador, con el propósito de discutir los desarrollos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra por poderes en Ucrania. Y mi principal pensamiento fue, ¿terminará esto con diplomacia o en el campo de batalla? Pero antes de llegar a esto, ha habido un desarrollo interesante. Es decir, antes de la llamada telefónica de Trump con Putin, dijo que discutiría territorios y plantas de energía, también una referencia a dividir activos. Ahora, la disputa clave obviamente ha sido la central nuclear de Zaporizhia, que es la planta nuclear más grande de Europa, ubicada en territorio ucraniano reconocido internacionalmente. Sin embargo, como sabemos, ha estado bajo control ruso durante muchos años, y el territorio en sí ha sido anexado por Rusia, así que es efectivamente un territorio en disputa. Mientras tanto, tanto Ucrania como Rusia reclaman la propiedad de esto, lo cual será uno de los problemas que debe resolverse. El desarrollo más reciente es que Estados Unidos sugiere que debería hacerse cargo de la propiedad de las plantas de energía de Ucrania. Entonces, sí, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo estás interpretando esta situación? El suministro eléctrico y las plantas de energía nuclear. Dijo que Estados Unidos podría ser de gran ayuda en la operación de esas plantas con su experiencia en electricidad y servicios públicos. La propiedad estadounidense de esas plantas sería la mejor protección para esa infraestructura y apoyo para la infraestructura energética ucraniana. El presidente Zelensky también agradeció al presidente Trump por seguir impulsando las preocupaciones humanitarias. Estoy asombrado de que esta propuesta haya sido hecha por Donald Trump, porque para mí sugiere que tiene algunas personas muy inteligentes en su entorno que están pensando en cómo resolver los problemas muy complejos y espinosos que rodean la guerra. Hemos tenido personas muy inteligentes con títulos de Yale, con títulos de Harvard, que están en el entorno de Joe Biden. Creo que Jake Sullivan es un buen ejemplo. Tony Blinken es un buen ejemplo. Pero todos ellos no tenían experiencia, es extraño decirlo. No tenían comprensión de cómo funciona el mundo. No tenían mentes prácticas. Y las personas a su alrededor eran típicas de los intelectuales que siempre se han sentido atraídos por las discusiones de política exterior en los Estados Unidos, quienes nuevamente no tienen experiencia en la vida real. Estamos ante un problema muy serio aquí entre la experiencia de la vida real y la experiencia académica. Ahora, tú tienes un título académico, yo tengo un título académico, y no pretendo de ninguna manera cuestionar el valor de un título académico para lo que pretende hacer, pero para la mayoría de nosotros no pretende dirigir el mundo. Y ahí tienes la pregunta, ¿es un empresario la persona adecuada para dirigir el mundo? ¿O es un académico con un título de Derecho de Yale la persona adecuada para dirigir el mundo? Yo voto por el primero, no por el segundo. Se ha dicho tanto sobre Donald Trump que es solo transaccional. No tiene ninguna visión estratégica. No tiene ningún concepto de política exterior. Las acciones que realiza o de las que se atribuye el mérito son horrendas, como el reciente visto bueno a Netanyahu para reanudar los bombardeos en Gaza o los ataques a los hutíes. Estas cosas se toman por separado. La gente se indigna, deciden que Donald Trump no sabe lo que está haciendo. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Soy un académico que se metió en los negocios. Tuve 25 años en el mundo empresarial. Vi a muchos tontos en la cima de las corporaciones. Así que no cometamos errores al respecto. Ninguna disciplina o rol en la vida tiene el monopolio de la inteligencia, y otros son estúpidos. No, tienes estupidez en todas partes. Hay una vieja expresión rusa, creo que se remonta a Pushkin, que dice que por cada hombre sabio hay mucha simplicidad. Y eso era cierto hace 300 años. Es cierto hoy. Hay muy pocos hombres sabios, y la cuestión es identificar quién es el hombre sabio y quién es el tonto.
No es tan obvio como parece. Donald Trump no es un genio. Es un hombre que tiene algunos problemas para leer, y así sucesivamente. No obstante, sé que me estoy alejando un poco de tu pregunta directa, pero tengo toda la intención de volver a ella. Me impresionó esta propuesta por al menos 3 razones. La propuesta de Estados Unidos de tomar posesión no significa necesariamente operar. Las varias plantas de energía nuclear en Ucrania, de las cuales la más destacada es la que mencionaste, Zaporozhye. Esa está bajo control ruso. Hay varias otras que están en territorio controlado por Ucrania. Trump, creo, estaba hablando de todas ellas. La lógica. ¿Cuál es la lógica? Es un muy buen sustituto para las expectativas de tierras raras, que fueron promocionadas por Zelensky hace varios meses y fueron recogidas por la administración como una forma de compensar a Estados Unidos por sus contribuciones a la defensa ucraniana, que oscilan entre 100.000 millones y 350.000 millones, dependiendo de a quién quieras creer. Bueno, creo que la aventura de las tierras raras se desvanecerá. Los rusos, los soviéticos tenían entre los mejores científicos y practicantes del mundo en la explotación de la riqueza de la tierra. Nunca encontraron nada que valiera la pena en Ucrania. Y creo que no estaban equivocados. Pero eso es un tema aparte. Al hacerse cargo, al asumir la propiedad de las plantas de energía nuclear de Ucrania, Estados Unidos estaría recibiendo activos reales, que no solo valen lo que cuesta construirlos y reemplazarlos, sino que valen mucho en el futuro, porque son y pueden ser el principal respaldo de Ucrania durante varios años, tiempo durante el cual Ucrania tiene que reconstruir sus plantas de energía no nuclear, que han sido destruidas en los últimos 2 años de bombardeos por parte de los rusos. Seamos realistas. Rusia ha asumido, no tocaron las plantas de energía nuclear por razones obvias, ya que está sancionado internacionalmente tocarlas, pero sí destruyeron en los últimos 2 años, y específico 2 años porque el primer año de sus bombardeos fue solo sobre distribución, no sobre generación. Pero en los últimos 2 años han destruido generadores, y eso no se puede reemplazar en unos pocos meses. Tomará años reemplazarlos. Sin embargo, las plantas de energía nuclear están todas funcionales porque no fueron tocadas. La planta de Zaporozhye es una excepción. Fue tocada, fue bombardeada por los ucranianos, quienes intentaron culpar a los rusos por esto. Y por esa razón, perdió su propia capacidad de generación necesaria para mantener la operación de los componentes de la planta nuclear. Por lo tanto, ahora está inactiva, pero podría volver a estar en línea bastante rápido. ¿Y cuál es el valor de esto? Bueno, digamos que reemplaza o al menos sustituye una parte de la capacidad de generación ucraniana que falta. La capacidad de generación es importante en general, y específicamente si la IA va a avanzar en Ucrania, lo cual es muy exigente en términos de energía. Si la extracción de tierras raras va a continuar, quiero decir, quién sabe, tal vez haya algo que valga la pena explotar. Todo eso requiere mucha energía. Por lo tanto, que Estados Unidos tome el control de estas plantas de energía tendría un papel muy importante en la economía ucraniana. Proporcionaría una sensación de continuidad de la presencia y el apoyo estadounidense a la economía ucraniana, incluso después de que Estados Unidos deje de ser un proveedor de dinero y material para la guerra. En este sentido, elimina la necesidad de los terribles planes que están siendo tramados por el señor Starmer, el señor Macron, el señor Merz y Ursula von der Leyen para poner tropas en Ucrania, lo cual es totalmente inaceptable para los rusos y que si se implementa nos llevaría directamente hacia el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así que ahí tienes 2 razones muy importantes por las cuales esta idea es brillante, abordando fallos muy concretos en que el avance hacia el fuego tratado de paz requiere.
But the actual, the power plants within Pero las plantas de energía reales dentro del territorio controlado por Ucrania podrían caer bajo esta idea de más o menos una garantía de seguridad de Estados Unidos. Nuevamente, como dijiste, esta es también la lógica aplicada a los minerales de tierras raras. Es decir, le daría a Estados Unidos una presencia, vincularía su interés nacional con el de Ucrania y más o menos haría que los rusos lo piensen dos veces antes de atacar esto. Pero con el enfoque en la planta de energía nuclear de Zaporozhye, dado que esto está bajo lo que Rusia ahora considera su territorio, parece muy poco probable que renuncien a cualquiera de este territorio en un acuerdo de paz. De hecho, probablemente empujarían hacia el control total de los 4 oblasts que anexaron. Entonces, ¿cómo ves que esto se resuelva? How do you see this being worked out? You're touching on a fundamental issue. Estás tocando un tema fundamental. Cada una de estas acciones, iniciativas de Trump, cada uno de estos crímenes cometidos por Trump, como en el Medio Oriente, se toma de forma aislada y se evalúa por sí mismo. Tiene un cierto valor, a menudo bastante negativo, pero tomado en combinación con la visión general que tiene Trump, que es un reinicio global de las relaciones ruso-estadounidenses. Of Russian-American relations. And that reset is only a small part. Y ese reinicio es solo una pequeña parte de su visión de un nuevo internacionalismo, que básicamente consiste en dividir el mundo en el sentido más antiguo. Cuando lo tomas en ese entendimiento global, por supuesto tiene que haber compromisos. Los rusos no pueden tenerlo todo a su manera. No creo que Vladimir Putin de ninguna manera espere forzar el tema de las ganancias territoriales por encima del tema de un acuerdo global que proporcione seguridad en Europa y en el mundo. Entonces, en ese sentido, esto sería un pequeño sacrificio. Ahora veamos el tema técnico que omití. La primera reacción ucraniana es, oh, no puedes hacer eso. Por supuesto, Estados Unidos no puede hacer eso. Estados Unidos no maneja las plantas de energía nuclear rusas, soviéticas. Rosatom lo hace. Quiere evitar que Estados Unidos subcontrate la operación continua de esas plantas a las mismas personas que las han estado operando. Es de interés para Rusia que la planta de energía de Zaporozhye esté en manos seguras. Por eso la tomaron, por eso la han mantenido. Ahora, ¿por qué sería eso importante para Rusia? Bueno, porque justo afuera de la planta está el cementerio de combustible nuclear usado. Ese combustible nuclear usado que los ucranianos intentaron bombardear en algún momento es el material para una bomba sucia. Eso no es un secreto. Los rusos quieren que esa planta esté asegurada. Eso es mucho más importante que la cuestión territorial de cuánto de Zaporozhye controlan. Puede ser asegurada por Estados Unidos. Estados Unidos no permitiría que ninguno de los locos que están en las élites civiles y militares de Ucrania, en un movimiento revanchista, se apodere de este material radiactivo muy peligroso que está alrededor de la planta nuclear en Zaporozhye. Bueno, sí, pensé que era una discusión interesante, que este fuera realmente un tema que se estaba discutiendo, porque bueno, fue una sorpresa, pero tiene sentido que los problemas de las plantas de energía, y por supuesto especialmente con las plantas nucleares, sean algo que debe resolverse. Pero, ¿qué ves en el frente diplomático más amplio? ¿Dónde necesitamos llegar para realmente poner fin a esta guerra? Ahora, sé que generalmente se condena que son los rusos y los estadounidenses quienes están negociando esto, y que los ucranianos y europeos no están en la sala. Pero esto es, en gran medida, una guerra por poder. Así que creo que tiene sentido que los grandes jugadores, Rusia y Estados Unidos, resuelvan algunos de los problemas entre ellos antes de avanzar. Y además, muchos de los problemas no dependen únicamente de Ucrania. Por ejemplo, la expansión de la OTAN no es solo un asunto ucraniano. Las garantías de seguridad de las tropas estadounidenses no son solo un asunto ucraniano. Así que hay otras cosas que deben abordarse, como la arquitectura de seguridad europea. Pero dicho esto, ¿qué crees que debe resolverse para terminar la guerra? ¿Y cuáles serán las partes más difíciles?
what will the most difficult parts be? I think that the Ukrainians and Creo que los ucranianos y los europeos no están en la mesa porque están en el menú. Eso no es algo que esté sucediendo como consecuencia de que no estén en la mesa. Es la razón por la que no están en la mesa. Permítame explicar mi visión del reinicio y por qué creo que la discusión entre Vladimir Putin y Donald Trump que tuvo lugar en esta llamada telefónica de 2 horas y 28 minutos fue tan alentadora para los rusos. Creo que la mayor parte de ello, como creo, seamos abiertos, esto es especulación. Nadie, absolutamente nadie, entre el público en general o los expertos, ha recibido una transcripción de esa llamada telefónica y nunca lo harán. Quiero decir, en el futuro previsible, quizás dentro de 50 años, pero no ahora, porque lo que probablemente discutieron era de una naturaleza tan delicada que no hay manera de que pudiera ser revelado. was of such a delicate nature, there's no way it could be revealed. My guess, and this is speculation, I do not say it's more than that. Mi suposición, y esto es especulación, no digo que sea más que eso, pero creo que es una especulación fundamentada, es que están discutiendo un reinicio en términos de los que nadie está hablando. Es una revisión de las alianzas de la Segunda Guerra Mundial, en la que los nuevos aliados son los viejos aliados. En parte, los aliados son Estados Unidos y Rusia, y las nuevas potencias del eje son Alemania, Inglaterra y Francia. Y así es como es. Estados Unidos y Rusia tienen un interés común en derrotar a las potencias del eje ahora. El señor Merz lo dijo todo hace 3 días en el Bundestag cuando dijo que Alemania ha vuelto. Puedes apostar que ha vuelto, tal como era antes. Estamos hablando de la continuación de la Alemania que odia a Rusia y que nos dio la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde estamos hoy. Ahí es donde está Baerbock, a quien Merz ha propuesto ahora de la manera más asombrosa, como candidato para liderar la Asamblea General hasta su fin y perdición. Estamos hablando del señor Macron y el señor Starmer, quienes son posiblemente, y con gusto haría el argumento, criminalmente insanos. Tenemos personas que están delirando en la administración de Biden, están operando en una burbuja, no tienen sentido de lo que realmente está sucediendo ni les importa. No tienen preocupación por los hechos porque estamos en un mundo postfactual. En el caso de Macron y Starmer, saben lo que están haciendo. Están decididos a derrotar y sabotear a Trump y sus planes de paz. Están decididos, junto con Ursula von der Leyen, a convertir a Europa en un proyecto de guerra, lo cual está bien encaminado. Por esa razón, creo que cualquier entendimiento que Trump y Putin puedan haber tenido en su propia conversación se habría basado en su comprensión común de dónde está Europa hoy. See, many people might think that Mucha gente podría pensar que ver a los europeos como un enemigo podría ser hiperbólico, pero hay muchas declaraciones locas saliendo de Europa. Quiero decir, por cierto, mencionaste a Medvedev, del lado ruso, que esto es, ya sabes, los europeos no están en la mesa, están en el menú. De hecho, envió un tweet más o menos describiendo esto específicamente. Pero con Merz, vale la pena señalar que el próximo canciller alemán pronunció un discurso en el Parlamento alemán, el Bundestag, donde argumentó que Rusia no solo está en guerra con Ucrania, están en guerra con toda Europa. Han ido a la guerra con nosotros y están pidiendo que se gasten cientos de miles de millones en el ejército. calling for hundreds of billions to be spent on Die military. Umstände, und darauf hat der Kollege Klingbeil hier gerade noch einmal hingewiesen, die Umstände werden vor Las condiciones están principalmente determinadas por la guerra de agresión de Putin contra Europa. Es una guerra contra Europa, y no solo una guerra contra la integridad territorial de Ucrania. No hay muchas maneras de interpretar esto realmente. Land der täglich There's not that many ways you can really interpret this, and you have Starmer insisting. Y tienes a Starmer insistiendo en poner tropas en el terreno y aviones en el cielo, aunque no tenga el apoyo estadounidense, y terminarían en un conflicto directo con los rusos. Incluso Macron dijo que no le importa lo que Rusia piense sobre poner soldados franceses en Ucrania, aunque sabe que han sido advertidos de que serían considerados un objetivo legítimo.
Así que nos estamos moviendo en una dirección muy extrema. Ten en cuenta que no hace mucho, el argumento principal era que Europa no formaba parte de este conflicto. Ahora, esto obviamente ha quedado descartado. Y también está la idea de que los europeos se están convirtiendo en enemigos de los Estados Unidos. Ya no es tan controvertido como uno pensaría. It's not as controversial as one would think anymore. Indeed, if you see the intervention, De hecho, si ves la intervención, la forma en que Estados Unidos ha estado animando, supongo, a la AfD en las elecciones en Alemania. Elon Musk sigue saliendo en Twitter y sugiriendo que salgamos de la OTAN. La UR es sobreburocrática y autoritaria. Así que esto también se refleja hasta cierto punto en los comentarios de Vance. Eso nos está haciendo anti-europeos. Solo significa que no les gusta el camino que están tomando los europeos. Así que obviamente se avecina un gran cambio. Pero ves a Estados Unidos y a los europeos entrando en un conflicto, bueno, ya un conflicto económico, supongo, sobre lo que puede interpretarse como los esfuerzos de los europeos por sabotear los esfuerzos de Estados Unidos para terminar la guerra y reorientarse para tener este gran reequilibrio de poder. have this great power rebalancing. The unreality on the part of Starmer and Macron La irrealidad por parte de Starmer, Macron, Merz y von der Leyen es que no entienden, para ponerlo en términos de Donald Trump de su conversación con Zelensky, que no tienen las cartas. they can talk big. Estados Unidos tiene las cartas. Pueden hablar en grande hasta el momento de la verdad. A Donald Trump probablemente le gustaría salir de la OTAN, pero eso no es algo que recibiría aprobación en el Senado. Él lo sabe. Y así creo que lo que está haciendo es permitir que los europeos lo hagan por él, con su abierta desobediencia, con sus planes para preparar el escenario para la Tercera Guerra Mundial. Creo que solo está esperando el momento oportuno para decirles, damas y caballeros, hagan lo que quieran con Rusia. To tell them, ladies and gentlemen, do as you like with Russia. You don't have our support anymore. You don't have our Ya no tienes nuestro apoyo, ya no tienes nuestro paraguas nuclear. Buena suerte y das vidanilla. Creo que estamos llegando a ese punto. Entonces, ¿será un conflicto militar o algo así? No, por supuesto que no. ¿Invadirá Donald Trump Dinamarca? Por supuesto que no. Estas son escenas de otro mundo, para la película de alguien. Pero en el mundo en el que vivimos, solo hará falta el recordatorio de Trump sobre quién tiene las cartas y quién no, para poner fin a esta tontería. Creo que aquellos que están más expuestos, como los tres caballeros y la dama que podría mencionar, no tendrán espacio para retirarse. La suerte está echada y su única opción será, en algún momento, en el futuro cercano, renunciar. will be at some point in the near future to resign. Because the policies, they are ruining European. Porque las políticas están arruinando la defensa europea. You mentioned the speech. Cuando Pistorius mencionaste el discurso de Merz, el discurso de Pistorius en el Bundestag fue incluso peor. Estas personas están diciendo que están destinando 1 billón de euros para la recreación de la máquina militar europea alemana y para destruir el euro, en efecto, porque eso será, y para elevar el oro a nuevas alturas increíbles. Estas serán las consecuencias directas de sus políticas que han sido aprobadas en el Bundestag en los últimos días. Están preparando el escenario para la desaparición de Europa. They are setting the stage for Europe's demise. Now, how long the general public will put up with Ahora, ¿cuánto tiempo el público en general tolerará esto? Porque es un desastre para el nivel de vida en Europa. Está por verse. remains to be seen, but I cannot Pero no puedo imaginar que continúe por mucho tiempo. Estas personas estarán fuera. Trump tiene una oportunidad de triunfar. Todas estas son posibilidades. No son probabilidades. Y no caracterizo nada de lo que he dicho como más que especulación, porque ninguno de nosotros puede basarse en hechos sólidos cuando los hechos sólidos se están discutiendo a puerta cerrada, donde deberían estar. Pero mirando hacia dónde se mueven los pies, esto es lo que veo. But looking at where the feet are moving, this is what I see.
Bueno, habría apoyado que los europeos desarrollaran cierta independencia militar para tener cierta autonomía política. Pero esto es algo muy diferente, porque cuando hablas de cientos de miles de millones en rearme, y esto es al mismo tiempo que la jefa de política exterior dice que se niega incluso a hablar con los rusos, y está en el escenario hablando de lo genial que sería si Rusia fuera derrotada para poder dividirla en muchos países más pequeños. Sí, los líderes europeos están hablando de cómo tenemos que prepararnos para una guerra con Rusia. No hay muchas maneras de interpretar esto. No estoy diciendo que esto podría ser solo un alarde. No significa que realmente quieran una guerra o que estén planeando que sea una probabilidad. Pero no obstante, la retórica es muy peligrosa en este momento. Así que simplemente descartar esto como sí, también parece extremadamente peligroso. Pero si seguimos este camino, y los estadounidenses deciden que, bueno, ya no se puede trabajar con los europeos, y creo que tienes razón, porque cuando Estados Unidos decidió que quería alejarse de Ucrania, dijeron que no tenían que convencer a los europeos de hacerse cargo del proyecto. Los europeos se lanzaron, vieron que Ucrania estaba fallando por completo, y querían deshacerse de la responsabilidad, y los europeos se lanzaron de inmediato. Y ves lo mismo ahora, unas pocas declaraciones de Trump, y los europeos ya están hablando de una Europa post-OTAN, y la retórica tiende a abrumar a los europeos y empujarlos todos en una dirección. Así que sí, tampoco puedo ser despectivo con lo que estás diciendo, porque parece que nos estamos moviendo un poco en esa dirección. Pero Avrumeme es imprudente. Foolhardy. It is foolhardy. What is Lo que es imposible de comprender es cómo piensan que pueden decir que en 10 años estarán listos para la guerra y que Rusia no los escuchará y que Rusia no reaccionará. La idea de invertir 1 billón de euros en la máquina militar alemana tomará 10 años antes de que dé resultados que serían valiosos en el campo de batalla o de otra manera. Vivimos hoy. No vivimos dentro de 10 años. Hoy, si Estados Unidos se retira de la OTAN, Europa está indefensa. ¿Cómo esperan cuando Trump dice que no habrá ayuda de nuestra parte enfrentarse a los rusos después de haber hecho estas amenazas violentas contra Rusia? Si todo es sí, el golpe de pecho será una cosa, pero el hecho de que no esté respaldado o equilibrado con ninguna diplomacia, esta es mi mayor preocupación, que no haya un camino diplomático, que sigan haciendo estas demandas realmente maximalistas. Y creo que esto también es por lo que, como dijiste, los europeos se están volviendo irrelevantes, porque ¿cómo pueden tener un asiento en la mesa cuando se les ve como poco realistas y también poco confiables? Pero supongo que mi última pregunta es, si la diplomacia falla, si no funciona, si Trump no obtiene lo que quiere y los rusos no obtienen lo que quieren, ¿cómo terminará esto? ¿Qué ves que está sucediendo en el campo de batalla en este momento? Porque como dijiste muy correctamente, esta guerra no se verá así en 10 años. Sé que el jefe militar ucraniano Budanov supuestamente dijo en enero que si la guerra no termina para el verano, entonces la existencia de Ucrania podría estar amenazada. Más tarde se retractó o desafió esta declaración, diciendo que no la habían hecho, porque causó demasiados problemas. Pero obviamente, las cosas no van bien. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cuánto soportará esto? Bueno, la cuestión crítica aquí es si Donald Trump haría o no lo lógico en caso de que las conversaciones fracasen por culpa de los ucranianos. Lo lógico sería detener toda la ayuda militar, financiera e inteligencia de Estados Unidos a Ucrania. Esto sería un golpe devastador para Ucrania y comprometería sus posibilidades de mantenerse en el campo de batalla por más de unos pocos meses, mientras las armas entregadas por Estados Unidos aún estén en stock. En ese caso, estaríamos hablando de una capitulación.
No creo que los rusos quieran una capitulación como su primer objetivo. Creo que su primer objetivo es precisamente un acuerdo negociado como el que Trump está tratando de lograr, porque pondría fin a las sanciones. Pondría fin a los desafíos legales a su ocupación de las tierras que han tomado en el campo de batalla. Ciertamente daría ese título legal completo a Crimea como un primer paso. Todos estos son objetivos de gran importancia. Tengamos en cuenta lo que los rusos están diciendo ahora en sus programas de debate. Tienen 3 años para resolver los problemas de seguridad en Europa. ¿Por qué 3 años? El tiempo restante de Trump en el poder. Nadie puede decir con confianza que su sucesor, J.D. Vance, ganará las próximas elecciones. Si los demócratas entran, entonces volvemos a empezar desde cero. En el caso de los rusos, el señor Putin no va a estar allí para siempre. Así que hay un horizonte de tiempo limitado para resolver esto desde la perspectiva rusa. Y si eso significa hacer compromisos, estoy seguro de que están listos para hacer compromisos por el bien del objetivo mayor. Sí, bueno, mi gran preocupación como europeo que reside en Europa es que independientemente de lo que se dijo en esta llamada telefónica, el hecho de que casi de facto estamos declarando la guerra a Rusia, mientras también hacemos un enemigo de los Estados Unidos. Nos estamos poniendo en una posición muy vulnerable. Para, de nuevo, mirar este tuit de Medvedev, porque pensé que esto era bastante revelador, cuando argumentó que lo que está en el menú son los franceses, los británicos, los ucranianos. Vale la pena tomar esto en serio, creo. Así que de todos modos, Dr. O, agradezco su tiempo, como siempre. Muchas gracias por sus ideas. Ha sido muy interesante. Bueno, gracias por invitarme.